Bueno, el 71% de los alumnos de la Universidad Nacional de San Luis que participaron de un censo realizado recientemente sostiene que debe continuarse implementando la educación virtual que comenzó a practicar precisamente a raíz de la pandemia. Y el 76% dice que la mejor combinación presencial y virtual es con hasta 4 encuentros presenciales por mes. También hay otros datos que surgen importantes. Por ejemplo, creen que la gestión de la Universidad Nacional de San Luis durante la pandemia fue buena o muy buena en un 58% de los encuestados. El 49% dice que es bueno o muy bueno el proceso de aprendizaje en general. Y el 45% dice que es buena o muy buena la experiencia virtual en general. Son algunas cifras que surgen de este censo que se ha realizado en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis y cuyos datos, bien que parcialmente han sido divulgados para la prensa, se conocieron días pasados. Tenemos nosotros ahora comunicación con la secretaria académica de la Universidad Nacional de San Luis, que es la magíster Ana María Corti. Ana María Corti, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está ¿Qué usted? tal? Buen día, Mario, ¿cómo le va? Un gusto Muy estar bien. con usted. ¿Qué destaca especialmente de de este censo realizado a estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis? Bueno, en realidad para nosotros era muy importante realizar un censo porque nos permitía generar una herramienta que monitoreara no solo el proceso, sino de qué forma estaba comportándose desde los propios estudiantes la modalidad virtual tan impetuosa que tuvimos, porque en verdad nosotros tuvimos que acomodar toda una institución en una magnitud considerable, porque todas las carreras y materias pasaron a ser virtual en muy corto tiempo. Y esto nos generó un ritmo institucional de corrimiento y de reactualización de modalidades, recursos, muy importante. Llegado la finalización del primer cuatrimestre y ya en camino al segundo, era muy importante poder contar con una herramienta donde los alumnos pudieran expresar cómo se habían sentido. Entonces, básicamente el censo es una herramienta de gestión pensando en la readecuación y mejora. Sobre todo en un proceso como el que estamos viviendo, que pensábamos que iba a ser temporal, pero que muy probablemente abarque parte del año 2021. Y esto entonces nos compromete no solo la cursada del presente año, sino a lo mejor buena parte del cuatrimestre del año que viene. Por lo tanto, bueno, es una herramienta de gestión, como lo decía, y lo primero que nos llama la atención, porque por la magnitud del dato nosotros no considerábamos esa cualificación, que los estudiantes digan que la adecuación de la virtualidad les ha significado algunas mejoras en cuanto a que aquel que trabajaba y no podía cursar lo pudo hacer este año. La reducción de costos en cuanto a vivienda y demás, porque como ustedes verán, un porcentaje importante vive con sus padres, el 83%, es decir, que los estudiantes volvieron al núcleo familiar. Esto genera, por supuesto, muchos inconvenientes en el seno de la familia para acomodar tiempos, modalidades y demás, pero una reducción de costos. Ellos el censo trabaja con dos segmentos, uno que es cuantitativo y los alumnos marcan opciones, y otro que es cualitativo, que para nosotros es muy importante porque nos posibilita analizar las respuestas de los estudiantes, digamos, por qué adoptan determinada decisión al responder
en los ítems cerrados. Y entonces ahí lo que pudimos ver es que muchos estudiantes han perdido sus trabajos, que sus padres han quedado en condiciones precarias de trabajo también, y por lo tanto seguir garantizando el derecho a la educación para muchos tiene que ver con reducir los costos operativos de traslado, alquiler, etcétera, etcétera. Y esto la virtualidad se los ha favorecido. De ahí es que, si bien reconocen las dificultades en cuanto a falta de contactos con sus compañeros, el distanciamiento con las cátedras, con los docentes, el aislamiento que significa la operatoria virtual, pueden reconocer en ellas una herramienta que favorece la inclusividad toda vez que restringe costos que para este momento económico de muchas familias y de ellos mismos sería imposible. Y también muchos que habían abandonado sus estudios se encontraron en un encuadre que posibilitaba seguir trabajando con las exigencias del trabajo en domicilio y estudiar. A lo mejor no las 4 o 5 materias que eran habituales en una cursada presencial, pero sí seguir con un ritmo de cursada que garantizó no perder el año de estudios. ¿Y la Universidad Nacional de San Luis cómo se va a adecuar digamos, a esto que ha surgido, a las conclusiones que han surgido de esta medición efectuada? Bueno, en realidad el mayor desafío es la capacitación de los docentes y la readecuación de las plataformas virtuales. Si bien la universidad tiene una plataforma MOOC, de Universidad Nacional de San Luis Virtual, el uso de esa plataforma y los entrenamientos y capacitaciones docentes requieren una adecuación. En ese sentido, nosotros durante el inicio de este año hicimos algunas tutorías, pero para el año que viene y muy especialmente para este segundo cuatrimestre, nosotros hemos montado un sistema de tutorías y acompañamientos para los alumnos de los primeros años, que han sido las poblaciones más afectadas, de tal manera que hemos financiado 2,5 millones de pesos para monitoreo de tutorías en los primeros años y luego acompañamiento también a los egresados. Eso es un sistema que está en marcha, se financia a través de un programa BES, que es un programa de financiamiento del Gobierno Nacional, en donde la facultad, la Secretaría Académica participó y distribuyó a las facultades un monto específicamente para monitoría y acompañamiento, y además el programa Nexos, que es un programa también financiado por el Gobierno Nacional, donde la Secretaría compitió por un crédito y logramos 1,5 millones de pesos que también van a ser volcados a la asistencia de acompañamiento, porque ciertamente lo que produce el sistema virtual es la necesidad de ir acompañando procesos de aprendizaje muy disímiles en cuanto a la promoción de los estudiantes y a los efectos de que los estudiantes no decaigan en sus intenciones y lograr un mayor monitoreo. Se requieren tutores y acompañantes, sobre todo en los primeros años, donde todavía la cultura académica de los estudiantes no está consolidada, ¿verdad? Y todos sabemos que estudiar en la universidad implica un reentrenamiento de las prácticas de estudio de la secundaria. Entonces, esto requiere acompañamiento. Otra cosa que nosotros vamos a financiar muy fuertemente a partir del año que viene son cursos para los docentes de todas las facultades a través del sistema de capacitación del CIED. El CIED es el Sistema de Educación a Distancia de la Universidad. Ahí también hemos logrado un financiamiento de 1,5 millones para garantizar que todos los docentes tengan capacitación en virtualidad en forma gratuita. Ana María, lo decía también recién, ¿no? Pero ha habido un alto acatamiento
de los censados a que debe continuar la educación virtual en la universidad. Hoy uno piensa, y por eso le pregunto si es factible que pueda continuar esta pregunta que ustedes hacían en el censo que tenía que ver con la combinación de cursada presencial y virtual como se ha planteado. Y para eso hay que hacer una fuerte capacitación por la magnitud que significa, y todos sabemos que virtualizar la oferta pedagógica tiene distintas implicancias de acuerdo al área disciplinar y a la tipificación de la materia. No es lo mismo virtualizar una materia teórica práctica o una materia de laboratorio. Entonces hay ciertos requerimientos, no solo de las competencias docentes, sino de las instrumentales que hay que tener, ¿no? Y la autonomía de estudio del estudiante, que es un elemento clave al momento de definir un vínculo pedagógico mediatizado por tecnología. Y en estas preguntas también se plantearon, y uno puede leer en cuanto a los resultados que se han difundido, varios problemas que fueron planteando, no solamente en el ámbito de lo que es la cursada virtual, sino también, por ejemplo, la cuestión de gestión y de administración de la universidad misma y de las facultades en particular. Esto también va a ser planteado a la hora de analizar cualitativamente estos resultados. Y sí, porque hay un esfuerzo significativo en la parte de gestión y administración, porque en verdad la comunicación mediatizada por tecnología requiere simpleza en los códigos, digamos, limpieza y claridad para que no sea difusa, confusa y no genere distorsiones. Lo que los alumnos se quejan mucho, por ejemplo, que no tuvieron con claridad horarios o se superpusieron materias o que era dificultoso comunicarse con sus docentes o que cuando llamaban a las mesas de alumnos, a las oficinas, estaban saturados los mails o no se contestaban a tiempo. Me explico, nosotros tenemos una magnitud de población estudiantil y cantidad de carreras y dispersión territorial de las facultades que exige un análisis cualitativo y de significación de los procesos comunicacionales, que son básicos en los procesos mediatizados. Así que ahí hay que hacer un esfuerzo que son problemas que ya venían, pero que se solucionaban en la presencialidad, haciendo colas en ventanilla, etcétera, etcétera. Hoy las mesas de entradas están cerradas, la institución está con ciertos impedimentos de trazabilidad, y esto hace que el mail, el teléfono y la claridad con que se emiten los mensajes sea clave al momento de hacernos entender sobre una propuesta pedagógica, sobre la organización y secuenciación de exámenes, sobre los resultados de esos exámenes, etcétera, etcétera. Y esto es un desafío no solo para nosotros, para todas las instituciones, ¿no? ¿Y qué pasa con las cuestiones vinculadas con el equipamiento técnico? Claro, la disponibilidad de equipos de computación, claro, para poder hacerse, digamos, poder atender la virtualidad. Y sí, eso es un problema que hemos atravesado todos, porque el equipamiento tecnológico es caro, está unido a la variable del dólar. Ni docentes ni alumnos tienen disponibilidad de tecnologías, a lo mejor, que serían las adecuadas para funcionar en propuestas virtuales, ¿no? De tantas horas, porque imaginemos, ustedes si ven los aparatos que los chicos dicen, los estudiantes que han seguido la cursada, en mayoría son notebook y celular. El celular es una herramienta que ha sido clave al momento de seguir cursadas, pero imaginemos durante 6 horas estar expuesto a la pantalla de un celular y ahí seguir la clase. Eso genera una dificultad que por supuesto se supera para aquel que tiene la tecnología y tiene máquina y tiene una pantalla adecuada. Así que la tecnología es un cuello de botella en una población que es en un país donde es dólar dependiente la compra de tecnología y por lo tanto los precios se han escalado sideralmente
y bueno, la universidad en sí tiene dentro de sus de sus boxes y dentro de sus instalaciones tecnología. La trazabilidad hizo que toda esa tecnología quedara dentro de la universidad. En muchos casos lo que hicimos fue autorizar a los docentes para que esa tecnología la llevaran a su casa, que nos parecía que era una metodología adecuada, porque el docente no necesita, tenía en su box la tecnología, pero no está en su casa. Entonces, en algunos casos se resolvió de esa manera. En otros casos, alumnos que tenían discapacidades o que necesitaban tecnologías de braille y demás, se les facilitó también en un comodato, se les facilitaron las herramientas. Pero ha sido todo muy dificultoso, porque verdad que la pandemia lo que ha puesto a todas luces es que la inequidad tiene que ver con la desigualdad. Y si nosotros queremos garantizar procesos educativos inclusivos, el esfuerzo para garantizar en la inequidad un trato igualitario es altísimo y nos exige mucha inteligencia para pensar estrategias inclusivas. Ana María Corti, muchísimas gracias por atendernos, gracias por la información. Gracias a ustedes y un saludo grande para las fiestas y para ustedes y para toda la audiencia. Igualmente, de manera especial, igualmente. Gracias. La secretaria académica de la Universidad Nacional de San Luis, la magíster Ana María Corti.